¿Ya lo tenemos? Proverbios, que ahí su vecino no tiene, si le puede ayudar, compartir, ¿verdad? Para estarlo leyendo todas. Bueno, creo que también aquí está, ¿verdad? Ya. Muy bien, vamos a leerlo, por favor. Dice, dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Sí? ¿Sí lo leí bien? ¿Sí? Mire, hay varios versículos en Proverbios donde nos dice que a cada uno se nos va a pagar conforme a la obra de nuestras manos y a las palabras de nuestra boca. Sí, y lo repite varias veces, que son cosas que sembramos, fruto de nuestras manos, nuestro trabajo y las palabras de nuestra boca. Entonces, bueno, hoy escogí 4 mujeres. Pude haber escogido más, pero nada más escogí 4 mujeres de la Biblia que quiero que meditemos acerca, ¿verdad? Como dice aquí, de lo que ellas cosecharon en su vida. Dadle del fruto de sus manos, dice, y alábenla en las puertas sus hechos. Entonces, hermanas, pues vamos a orar nuevamente y nos vamos a poner en manos de Dios para comenzar. Padre Celestial, le damos gracias por cada una de las hermanas que hoy pudieron asistir. Y, Señor, su palabra es buena, es necesaria en nuestra vida. ¿Cómo rogamos, Señor, que su presencia sea con nosotros? Que alumbre, Señor, nuestros ojos, nuestro entendimiento. Yo le necesito, le ruego que usted me dé la guía de su Espíritu Santo, Señor, y que usted nos ayude a aprender hoy más de su palabra. Todo esto se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, primeramente vamos a ir al libro de Josué. Vamos a ir al libro de Josué. Josué 2. Y vamos a leer, hermanas, si me hacen favor, lo vamos a leer alternadamente, ¿sí? Del 1 al 11. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y así nos vamos hasta el 11, ¿sí? Josué 2, del 1 al 11. Dice así, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Todas, por favor, el 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos
y abajo en la tierra. Muy bien, vamos a ver que Rahab fue una mujer que creyó. Aquí nos dice en unos versículos, dice ella, les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de esto, ¿verdad? Hemos oído todo lo que hizo Jehová en Egipto, cómo secó el mar, cómo mandó las plagas. Ellos habían escuchado todas aquellas cosas y su corazón había temido. Pero ¿saben qué? Solamente Rahab fue salva de toda esa ciudad de Jericó. Todos fueron destruidos y solamente Rahab fue salva. Entonces, hermanas, ella tuvo la fe para creer en la palabra de Dios. ¿Sí? Ella tuvo el conocimiento, pero también tuvo la fe. Vamos a Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Hermana Marta, ¿puedes empezar a leerlo, por favor? Así es, fíjese, Noé creyó, pero también obró. ¿Sí? Dice la Biblia que nuestra fe sin nuestras obras es muerta. Preparar el arca en que su casa se salvase es que el arca es Cristo. ¿Sí? Fíjese, yo recuerdo que la hermana Karen nos comentaba, la esposa del pastor, que cuando ella fue salva, ella empezó, no sabía cómo hablar de Cristo, pero ella salió a la calle y vio a unos niños jugando y les dijo, si mañana no vienen conmigo a la iglesia, se van a ir al infierno. Y al otro día fueron con ella a la iglesia. ¿Sí? Hace un tiempo hubo una semana de evangelismo y fue salva una hermanita, Cristina. Por primera vez ella abrió la puerta de su casa, escuchó el evangelio y creyó. Y nos ha dado trabajo. Hermana, aquí está mi prima, está en el hospital, hermana, mi hermana, mi cuñado, Bueno, de veras, es una ganadora ella no sabe, pero ella va y toma gente y, hermano, háblenles de Cristo. Ella es una persona que creyó y aparte nos consigue un montón de personas. Hace unos meses, esto fue en noviembre, le dijo a mi esposo, hermano, háblele por favor al señor del taller de carros enfrente de su casa. Le habló, esta persona aceptó a Cristo, mi esposo regresó a visitarlo para el aniversario, fue a principios de diciembre, lo invitó a él a la iglesia, no pudo asistir y 2, 3 meses, como ella la visitamos regularmente, pasamos por allí como en febrero y me dice mi esposo, ay, no puede ser, pero hasta me asustó, ay, no puede ser. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, mira, está cerrado el taller y hay un moño negro. Y rápido le tocó a Cristina, que vive allá enfrente, y le dijo ella, sí, no sabía que estaba él malísimo de cáncer, ni él sabía y murió. Pero ¿sabe qué, hermana? Él se fue con Cristo. Él está ahí. Yo fui la primera cristiana que entré a la casa de mi esposo, de novia, y nos casamos por la iglesia cristiana. Ellos nunca habían ido. Toda la familia de su esposo, por parte de sus papá y de su mamá, nadie había escuchado del cristianismo. Y pero a lo que voy, hermanas, es que mi esposo es un ganador de almas. Él seguido le tengo que coser la bolsita aquí de la camisa, porque se mete, no uno ni dos, se retaca un bonche de folletos y a todo mundo, a todos lados donde va, siempre está hablando de Cristo. Han muerto ya varios de sus tíos, su abuelita, y aunque ellos alguna vez tuvieron
posición de, ay, a la hora de su muerte, su abuelita le dijeron, te traemos al sacerdote, y ella dijo, no, háblenle a Huguito, porque así le dicen Víctor Hugo, ¿verdad? Háblenle a Huguito, y ella aceptó a Cristo. Van varios tíos que han fallecido, aún en videollamada. Tío, déjame hablarte. En sus últimos momentos, un tío que vive en México, vivía en México, él partió después y aún sus primas escucharon, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermana? El evangelio, ¿verdad? Nosotros tenemos que creerlo, pero tenemos que llevarlo, hermanas, llevarlo. Este es un mensaje, ¿verdad? Como yo les decía ayer, cambia la vida, toda la vida eterna, y cambia nuestro presente. El evangelio nos cambia, ¿sí? Uno puede dar el testimonio de antes y después de haber creído en Cristo. Entonces, hermana, una mujer sabia es una mujer que prepara el arca donde los suyos se salven eternamente, que vea por los de su casa. Yo les decía ayer, les platicaba un poquito del testimonio de mi familia, que somos o éramos 15 de familia, ¿verdad? Incluyendo a papá y mamá. Pero cuando mi mamá se casó, ella siendo cristiana, se recuerda que desde el primer día enseguida que se casó, papá agarró la Biblia cuando subieron a la camioneta y le dijo, ya no vas a necesitar esto. Se la aventó por la ventana. Imagínense, desde ese primer día fue un batallar con él por el primer día. Pero, hermanas, Dios cumple su palabra. Él quería tener 13 hijos, tuvo 13 y murió. Todavía no conoció ni al último. Falleció en un accidente y murió, ¿verdad? Pero empezó mi mamá entonces, porque él era muy católico, y desde allí empezó mi mamá a jalarnos a la iglesia, a jalar con los que podía trabajar. Los grandes, toda la vida los había tenido en escuelas católicas, y falta una de mis hermanas de conversión, nada más una. Todos los demás ya han aceptado a Cristo. Pero ellos, fue años y años mi mamá orando, y a cada uno de ellos, hermanas, yo los vi a los pies de Cristo, unos con circunstancias, con enfermedades, ya han fallecido varios aún de mis hermanos también, pero los hemos venido ver, haber venido a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, mire, hermana, sí, Raab, pues era una ramera, ¿verdad? Esa era su reputación, pero lo que Dios hizo es lo que me maravilla. Lo que Dios hizo con esa poquita fe que ella tuvo, esa poquita fe, ella se agarró de lo que pudo. Y Dios, conociendo el corazón, no fue casualidad que llegaran a su casa esos hombres, ¿verdad? Mire, en Mateo 1, 5 y 6, si alguien lo puede leer, Mateo 1, 5 y 6. Nos vamos leyendo por orden, ¿sí? En esta mesa. ¿Ustedes? Ajá. Uh-huh. Así es, mire, dice ahí que Salmón engendró de Rahab. Hay pocas mujeres en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y Rahab es una de ellas, ¿verdad? También ella está en la lista de la fe. Si buscamos Hebreos 11:31, Hebreos 11:31. Uh-huh. Ay, 31, sí. Si quieres leerlo de aquí. Ah, muy bien.
Ujú. Así es. Fíjese, hermana, el nombre de Rahab aparece en 4 libros de la Biblia. ¿Sí? También en Santiago nos habla de que la fe sin obras es muerta y pone ahí el ejemplo de Rahab. Entonces, hermanas, ella es una mujer, como hoy vimos el versículo, dadle del fruto de sus manos y alábenla las puertas sus hechos, ¿verdad? Hasta la fecha la seguimos nosotros recordando de lo que ella hizo. Ahora, hermanas, quisiera que viéramos otra mujer, a Ana. Ana, vamos a Primera de Samuel 1. Primera de Samuel 1. Y si lo leemos todas juntas del 1 al 6. Para los que a lo mejor no conozcan mucho esta historia, ¿sí? Es Primera de Samuel 1 del 1 al 6. Dice así, ¿ya lo tenemos? ¿Sí? Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, lo leemos todas juntas, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Mira, hermanas, aquí nos dice, ¿verdad?, de la condición de Ana. Nos dice la Biblia que esa era su situación. Como vimos ayer, esta es la familia que me tocó. Este es el lugar en donde estoy, ¿verdad? Su esposo, pues tenía 2 esposas. ¿Sí? Y su rival la enojaba. Y dice la Biblia que Ana vivía con un espíritu afligido. Ahí cuando buscamos la raíz de esa palabra, quiere decir que ella se encontraba en un estado de angustia, de tristeza, de humillación. Puede ser causado por pruebas, por persecución o por dolor emocional. Y sabe que, hermanas, todas hemos vivido allí, ¿verdad? Todas hemos vivido en un estado de angustia por periodos en nuestra vida, por cosas. Puede ser causado a lo mejor por otras personas, como en el caso de Ana, ella tenía su rival y esto le causaba a ella, ¿verdad?, estar constantemente afligida. Puede ser por un esposo incrédulo, como yo le comentaba ayer. Mire, nosotros lo que hacemos es discipular hermanas, pero muchas veces nos encontramos con hermanitas con unas situaciones bien complicadas, con hijos en adicciones, con hijos rebeldes, con maridos, ¿verdad? Que no quieren saber nada de Dios, con mucha necesidad económica. Puede ser la muerte de un ser querido, lo que nos tenga en aflicción, o enfermedad, como Ana, que era estéril, ¿verdad? Pero mire, hoy quiero que aprendamos varias y consideremos varias cosas de Ana. La primera de ellas, ella reconoció que estaba en amargura de alma. Cuando uno a veces no sabe que está en amargura o no quiere reconocerlo, pero la amargura es algo que se echa de ver. Es algo que cuando uno habla, sale. Todos los demás lo saben y se dan cuenta por las palabras que usamos, por nuestras formas, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos las últimas que nos damos cuenta de nuestra amargura. Allí en Primera de Samuel 1:10
Dice, ella con amargura de alma, ¿qué dice? Oró a Jehová y lloró abundantemente. Fíjese, la palabra amargura, la raíz de esa palabra quiere decir gotear veneno. Imagínense, por eso le digo que nosotros somos las últimas que nos damos cuenta de nuestra amargura, pero toda nuestra familia, hace poco fui al doctor y me decía de la menopausia, ¿verdad? Oiga, y esto, y está muy, muy irritable, y esto. Le digo, pues no se han quejado mucho, ¿verdad? En mi casa. Pero la verdad es que, y se agarró el doctor risa y risa, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces nosotros somos las últimas que nos damos cuenta de, de lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Eh, entonces dice, es gotear veneno, la amargura no se puede esconder, va uno dejando sus gotitas aquí, gotitas acá, en nuestras palabras, en donde quiera que voy goteando. Entonces, la primera cosa es que ella reconoció, hermana, que estaba en amargura. La segunda cosa, Ana fue una mujer sabia porque, ¿sabe qué, hermana? Ella no se quedó en esa situación con su contrincante. ¿Sí? Ella no resolvió el problema con ella, con Penina. No, porque muchas veces eso hacemos. Pensamos que el problema es con ella y resolverlo aquí. Ella no se hizo de palabras, la verdad. ¿Sabe qué dice la Biblia? No registra que ella nunca la enfrentara ni le dijera. Se ponía a llorar, pero no se hizo nunca. Pero a veces, hermanas, yo he conocido varias mujeres que hacen la venganza su motivo de su vida. Esto que me pasó, de aquí en adelante la venganza es mi propósito y mi motivo de vida. Y ella fue sabia porque no se enganchó, no se quedó ahí. Mire, cuando yo trabajaba, yo soy jubilada, somos jubiladas, ¿verdad, Laura? Gracias a Dios, sí, muchas gracias a Dios. Pero yo tenía una compañerita que me hacía la vida de cuadros. Y ella y yo cumplíamos años el mismo día. Y yo era su jefa de trabajo. Pero ¿sabe qué hacía esta compañerita? Mire, por ejemplo, ese día llevaba desayunos para toda la oficina y a todos les compartía menos a mí. No me llevaba, no me daba. Y yo llegaba llorando a mi casa y me decía mi esposo, ¿qué pasó? Pues ya le empezaba a platicar, pero ya sí con la cosa es que me decía, mira, ella solamente sabe pelear en ese terreno carnal, terreno de la venganza, de la carne, los pleitos, las iras. Tú no pelees allí. Ay, todavía me acuerdo de sus palabras, cómo me animaron y cómo me ayudaron, porque yo pude terminar bien con ella mis días. Paz. De hecho, ahora somos buenas amigas. Solo Dios puede hacer eso. Pero mire, Ana fue a Dios. Dice allí en el versículo 10, primera de Samuel 1:10. Ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Sí? Así es, oró a Jehová. Vamos en el Salmo 94:9, hermanas. Salmo 94. Y si alguien más puede buscar, hermana, Salmo 94:9 y Salmo 142:2, por favor. 142:2 y Salmo 94:9. Y cuando lo tengan, si lo pueden leer, hermana, por favor. Uh-huh. Sí. Así es, hermana. Mire, muchas veces sucede que ponemos la queja, como yo le decía, Ana no se enganchó con Penina. Ana fue delante de Dios. Delante de Él expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. Ella fue a Dios con su amargura. A veces tenemos queja contra nuestro esposo. Que sí.
somos pecadores y hay cosas que nos lastiman. Y a veces no tenemos oído que nos oigan nuestra queja. Dice la Biblia en el Salmo 94:9, el otro, dice, el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no nos oirá. Y sí, pero mire, hermanas, a veces nosotros ponemos mal nuestra queja, lo ponemos en el buzón equivocado, ¿sí? Dice la Biblia entonces que ella le pidió a Dios, mira la aflicción de tu sierva, mírame, Señor, reconóceme, ¿verdad? Mira mi aflicción. Y reconoció ella delante de él que tenía un espíritu que necesitaba ser sanado. Mire, en días pasados escuché una predicación del pastor hablándole a esposas de pastores en una conferencia grande. Y él les decía a las esposas de pastor, los hombres batallamos mucho con nuestro carácter. Dios trata mucho con nuestro carácter, pero las mujeres con su espíritu. El espíritu de la mujer se contamina bien fácil por cosas que le hicieron, por cómo me contestó, por cómo me trató. Nuestro espíritu lo dejamos contaminar. Pero Ana, hermanas, fue y llevó todo eso que ella traía cargando, toda su amargura, todas sus aflicciones, fue y todo lo llevó ante el Señor. Delante de mí pondrás mi queja, delante de mí estará tu angustia. ¿Sí? Entonces, hermanas, ahora, aflicción, ¿qué es la aflicción? ¿Sabe qué dice ahí? Que es estar en depresión. Fíjese, Ana estaba en depresión, deprimido de mente, de circunstancias, humilde, necesitado. Esto puede ser causado por pruebas o dolor emocional, una experiencia permitida por Dios para probar nuestra fe, para afirmar nuestro carácter, para hacernos humildes o para aumentar mi dependencia de Dios. Dios a veces nos permite pasar. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba leyendo de Job. Dios lo permitió. Todo lo que él perdió, toda la prueba tan grande, su enfermedad, sus hijos, Dios lo permitió. ¿Sí? Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. De veras, hermanas. Entonces, en el versículo, si regresamos allí a Primera de Samuel 1:15, dice ahí, Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Así es, hermanas. Dice la Biblia, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces nuestras almas están todas llenas de cosas, muy turbadas. Mire, esta hermanita que nosotros visitábamos, una hermanita, Martita, ella mucho nos decía, es que, hermano, ya me dan ganas de buscar la puerta falsa. Nos repitió una vez y otra vez y otra vez. Y porque su marido la maltrata. Tiene un hijo en adicciones, tiene muchas necesidades. Y bueno, aún, gracias a Dios, teníamos un material que habíamos comprado de cómo ayudar a una persona que está en depresión. O que vive, también viene esa otra lección, que vive con alguien bien iracundo. Lo pudimos compartir con ella y vimos cómo la palabra de Dios, mire, su situación no cambió, pero cómo la palabra de Dios le fue dando ánimo, ¿verdad? A esta hermanita. Entonces, dice, la mujer se fue por su camino y no estuvo más triste. Mire, Dios no le había cumplido su petición. Dios no le había contestado, no tenía hijo. Simplemente ella había derramado su alma delante de Dios, pero se levantó porque ¿sabe qué? Dice la Biblia
que la oración es el descanso de nuestra alma. Ahí podemos ir y dejarle a Dios todas estas cosas. Y sabemos, ya terminamos con Ana, sabemos que Dios le contestó esta petición. ¿Y sabe qué? Ella no fue y le dijo a Penina, mira, aquí está. Se lo ofreció al Señor. Y eso habla de un corazón sano. No regreso al pleito, no regreso. No, habla de un corazón sano. Aún dice que Dios le dio más hijos, ¿verdad? Bueno, también les quiero hablar acerca de Ruth. Vamos a ver acerca de Ruth, la moabita, ¿sí? Dice, vamos allí en el libro de Ruth, hermanas. Libro de Ruth, antes de Samuel. Fíjese, hermanas, ¿se acuerdan que ayer vimos de cómo terminó el pueblo de Israel en el libro de Jueces? Y de Jueces sigue el libro de Ruth. El libro de Jueces termina diciendo que no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en este tiempo de desorden, como ayer vimos, desorden moral, desorden en las familias, en el pueblo de Israel, ¿verdad? Todo lo que estaba sucediendo, se levanta Ruth, aparece Ruth. Ruth, y la Biblia, ¿verdad? Nos dice, mire, vamos a leer Ruth del 1 al 6, ¿sí? Este libro está chiquito. Dice, ustedes conocen la historia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, pues a lo mejor no es necesario leerla, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a leer del 1 al 6. Yo leo el 1 y ustedes el 2 y así nos vamos hasta el 6. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, todas. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Fíjese, hermana, las circunstancias de Ruth. Ruth era una viuda, era pobre, era extranjera. ¿Alguien puede leer Deuteronomio 23:3? Grecia, por favor. Deuteronomio 23:3. Fíjese, ella era moabita y tenían una maldición encima de su pueblo. No entrarán hasta la 10ª. ¿Sí? Entonces, fíjese, era viuda, era pobre, era extranjera, había fallecido su suegro, su esposo, su cuñado. No había quien las hiciera fuertes. Los hombres eran quien las hacían fuertes. No había nada económicamente que la ayudara. Pero ¿sabe qué? La Biblia nos dice, podemos ver las circunstancias de Ruth, que dentro de ella y a su alrededor había un montón de obstáculos. Y así hay situaciones, así hay vidas a veces, ¿verdad? Montón de obstáculos. Pero fíjese que la Biblia nos enseña que ella es a la única persona que en vida se le llamó mujer virtuosa. Como ayer veíamos, la mujer de Proverbios 31 es una mujer, la mujer ideal, que una mamá le decía a su esposo que buscara a esta mujer,
pero a la única mujer en la Biblia que se le llama mujer virtuosa es Ruth, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Y eso quiere decir integridad. Una mujer virtuosa, íntegra, también de virtud moral, recto modo de proceder, una mujer de valor y tener disposición del alma para las buenas acciones. ¿Sí? Eso quiere decir virtud. ¿Por qué Ruth fue reconocida como una mujer de virtud? Fíjese, ella fue una mujer de pactos. En Ruth 1, 16 y 17, hermana, ¿lo puedes leer, por favor? Ruth 1, 16 y 17. Así es. Mira, hermana, aunque ya se había acabado el pacto que ella había hecho con su marido, porque ya había muerto, ella se quedó. Ella se quedó ahí, apoyar a su suegra, ¿verdad? Y tuvo un acto de consideración hacia su suegra. Y la verdad, hermanas, esto es muy admirable y más en el día de hoy, porque muchas mujeres estamos rompiendo nuestros pactos. También muchos hombres, pero también ahora las mujeres. Yo sé que nadie somos lo que debemos de ser, hermanas. Como ayer veíamos, a veces las familias, está difícil, ¿verdad? Vemos nuestra familia que nos tocó, nuestros hijos, nuestro esposo, y a veces ay, ¿verdad? Porque es complicado. Pero esta es la familia que nos tocó. Y nada hay imposible para Dios. Entonces, hermanas, para adelante. Mi suegra, como yo les platicaba ayer, pues es una mujer de pactos. Y ella tuvo su hija, fue madre soltera en aquellos años donde todavía pues no sucedía tanto como ahora, ¿sí? Pero ella dice que cuando ella tuvo esa bebecita en sus manos, dijo, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a decidir de mi corazón hacer con esta bebé? Ya está aquí. Y dice, y yo decidí en mi corazón, y me lo dijo con lágrimas, yo decidí en mi corazón que mucha gente le iba a rechazar, pero que de mí nunca. Y tiene, ¿verdad? Esta muchacha ha hecho fuerte a la familia. Ahora ya tiene como 40 años y todos corremos con ella cuando algo se nos atora. Y tiene los apellidos de ellos y ha hecho fuerte a su abuelita y a su familia. Dios cambió todo esto a bien. Pero hermanas, no dejemos nuestro lugar, ¿verdad? Ruth fue una mujer de pactos. Ruth fue una mujer de trabajo, ¿sí? El trabajo crea carácter, crea responsabilidad, y es bueno, ¿verdad? Dice la Biblia que ella fue conocida por sus hechos, porque fue una mujer de trabajo. Inmediatamente sabía que tenía necesidad y le dijo a su suegra, voy a ir a trabajar, me voy a ir a trabajar. Mire, en días pasados, bueno, hace ya varios años, fui a una boda, los hermanos de la iglesia, y estaban los consuegros, y yo estaba al lado de ella y la vi a ella con su carita bien triste. Y yo le decía a la consuegra, ¿verdad? Ánimo, le digo, son buenas muchachas, le van a cuidar bien a su hijo. Y ella me decía, estaba de veras triste la hermana. Los consuegros son misioneros, son buenos hermanos. Pasaron los años y hace poquito coincidimos todos otra vez en una reunión familiar de ellos y nos invitaron a mi esposo y a mí. Y esta jovencita estaba dando gracias a Dios por sus 10 años de matrimonio. Y ahora volteé y vi la cara otra vez de la mamá, bien contenta, justo. Pero
esta muchachita sabe encargarse de un hogar, atender a su marido, tiene a sus hijos en orden y sus papás le enseñaron, ¿verdad? A trabajar, a cuidar un hogar. Y hermanas, yo vi a su consuegra, una sonrisota, ¿verdad? Bien contenta, bien a gusto. Ajá. Entonces, hermanas, Ruth fue una mujer de pactos, ¿verdad? Ahora, hermanas, Ruth fue una mujer que se dejó guiar. Vamos a Ruth 3, 1. Hermana, ¿puedes leer, por favor? Ruth 3, 1 y también el versículo 5. Ruth 3, 1 y 3, 5, por favor. Uh-huh. Así es. Pues gracias a Dios por la vida de Ruth que se dejó guiar, ¿verdad? Porque muchas veces, hermana, y no sé si a ti te pase lo mismo, que de algo que nos lamentamos los adultos es de no haber escuchado el consejo cuando éramos más jóvenes. ¿Verdad que sí? Dice acá en el libro de Proverbios, se lo voy a leer, Proverbios 5, del 11 al 14, dice, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. ¿Sí? Dice la Biblia, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Mire, esta historia comenzó una historia triste, comenzó una historia con un funeral, pero termina en boda, en alegría, en el nacimiento de un bebé. Ruth fue la bisabuela del rey David. Ruth fue reconocida de valor o de estima. Ruth fue reconocida de más valor que 7 hijos. Los hijos eran muy estimados, ¿verdad? Pero le decían, es que ella es de más valor que si tuviera 7 hijos. ¿Y qué reconocían en Ruth? Su carácter, sus obras, sus hechos. Por eso escogí este versículo que decía, alábenla en sus puertas, ¿verdad? Sus hechos. Allí en Ruth 11, 2:11, ya vamos a terminar con este libro de Ruth. Si alguien lo tiene, si lo puede leer, Ruth 2:11. ¿Ah? ¿Mm? Así es, ¿verdad? Reconocían su trabajo y sus hechos. Y bueno, mira, hermana, para terminar, le quiero comentar la historia de Abigail. Sí, vamos allí, a Primera de Samuel 25. Primera de Samuel 25, los versículos 2 y 3. Y de Abigail, hermanas, yo le quiero comentar, ver a Abigail como una mujer que no destruyó su vida ni su matrimonio, viviendo con un hombre difícil, porque Abigail vivía con un hombre muy difícil, ¿verdad? Entonces vamos a pensar de Abigail como una mujer que no destruyó su vida ni su matrimonio, viviendo con un hombre difícil. Dice en Primera de Samuel 25, los versículos 2 y 3, y lo vamos a leer todas juntas. ¿Sí? Primera de Samuel 25, 2 y 3 dice, lo leemos todas. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel.
y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Sí? Aquí cuando dice que era duro, quiere decir que era muy severo, áspero, difícil, obstinado, violento. Y luego añade pesado. Dice la Biblia, ¿verdad? Que la arena pesa, pero que la ira pesa más, ¿verdad? Era aparte de malas obras. También se dice de él que era un hombre perverso. Dice la Biblia que no hay quien pudiera hablarle. Imagínense, no se le podía decir nada. Y en este caso, ustedes conocen la historia. David le había hecho bien a él, cuidando a sus pastores, ¿verdad? En los campos, que no les faltara nada, los había protegido, los había ayudado. Y entonces Nabal estaba trasquilando sus ovejas, tenía carne, tenía comida, tenía fiesta. Y David le manda a sus hombres, pues para que les compartiera algo, porque dice, pues yo he tenido parte en cuidar de tu ganado, ¿verdad? Pero él los rechaza, los trata mal. Y entonces, hermana, ahí tiene que entrar Abigail a arreglar todas las cosas que su marido, ¿verdad? Sí. Entonces, algunos consejos de cómo vivir con un Nabal. Porque Abigail tuvo que ir a arreglar todos los asuntos de su casa que él no había querido arreglar. Pero dice la Biblia, bueno, lo primero, ¿verdad? ¿Cómo hubiéramos nosotros reaccionado? No, hombre, dice hermana, no. Pues sí. Y por eso necesitamos aprender, hermanas. ¿Por qué? Para no destruirnos. Porque si nos ponemos a los trancazos con, ¿cómo dice el dicho? Con Sansón, ¿verdad? A las patadas. Pues no. Pero por eso necesitamos aprender de mujeres que vivieron con hombres difíciles y complicados y no se destruyeron. Dice, en la primera cosa, aprende a esperar el momento adecuado para hablar. Aprende a esperar el momento adecuado para hablar. ¿Se acuerda que Abigail se fue a arreglar las cosas y qué dice la Biblia? Y no le declaró nada, no le dijo nada. El momento adecuado para hablar. ¿Sí? En Proverbios 14:29, ¿me ayudas, Esther? Proverbios 14:29. Y ya dimos vuelta aquí con la hermana Marta. ¿Nos puedes ayudar? Proverbios 13:26, hermanas. Los vamos a leer. ¿Qué dice? Sí, la verdad, si Abigail hubiera sido igual que Nabal, impaciente de espíritu, se le hubiera echado encima. Pero dice la Biblia, el que tarda en ararse es grande de entendimiento. No reaccionar, ¿sí? Aprende a esperar el momento adecuado. El versículo de Proverbios 26. Ah, no hay, me equivoqué. Perdón. Ok. Ah, perdón, es 16. Sí, perdón. Ah, todas vamos aprendiendo poco a poco, que no es, por qué lo dije, no era el momento, ¿verdad? Aprendemos a proceder con sabiduría. La segunda cosa, aprende por el poder de Dios a refrenar la lengua. Por el poder de Dios podemos hacerlo. A veces nuestro temperamento no nos ayuda, nuestra forma de ser, pero por el poder de Dios, dice ahí en Proverbios 15:1, dice, 15:1, aquí lo podemos leer todas, dice,
La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí? Entonces, a refrenarnos. La tercera cosa, la ira injusta y pecaminosa es un problema de la carnalidad. ¿Sí? Como Nabal daba rienda suelta a toda su ira. Nos dice la Biblia en Gálatas 5, Gálatas 5, 19 y 20. Ajá. Dice aquí, lo podemos leer, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, codicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Mire, fíjese, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ajá. Mucho de nuestra carne tiene que ver andar en la carne. Muchos de nuestros problemas, de nuestros pleitos, celos, iras, pleitos, contiendas, disensiones, divisiones. ¿Sí? Entonces, hermanas, la ira injusta y pecaminosa es un problema de nuestra carne. Si yo, la cuarta cosa, creer que Dios es el juez justo. Sí, la cuarta cosa que podemos, que nos puede ayudar, hermanas, creer que Dios es el juez justo. La Biblia nos dice en Génesis que Dios es el juez justo de toda la tierra. Como vimos hace rato en el versículo de Salmo 142, 2, dice que delante de Él voy a exponer mi queja y delante de Él voy a poner mi angustia. Y sí, hermanas, cuando pase, cuando me grite, cuando me maltrate, yo puedo ir delante de Dios y decirle, mira, Señor, ¿tú viste cómo me trató? ¿Tú viste cómo me gritó? ¿Tú viste cómo su ira, su enojo? Y podemos ir de rodillas a fortalecernos, como veíamos ayer, ¿verdad? Y decirle, mira, Señor, mira, a ver, espérame tantito. Y si yo creo que Dios es el juez justo, ¿sabe qué, hermanas? Yo voy a detenerme, yo voy a frenarme por temor a Dios, creyendo que Dios es quien hace justicia. Mire, cuando mis hijas estaban chiquitas, perdón que las ponga de ejemplo, una de ellas que no está aquí, era bien pronta para dar el manotazo, pero bien rápida. Y entonces, pues ya cuando venían, papá, y ya decía mi esposo, a ver, ¿qué traen? Vengan para acá. Es que ella me dijo, pero tú me hiciste, pero tú me jalaste, pero tú me pellizcaste, pero tú me quitaste mi muñeca, pero tú primero me... Entonces decía mi esposo, ok, ya se arreglaron, ya no hay justicia que hacer. Yo les iba a hacer justicia, pero como tú le hiciste y tú le regresaste, tú le dijiste y tú le hiciste, tú le quitaste y tú también, ya no hay justicia. Y así, hermanas, Dios ve que estamos en nuestro matrimonio. No somos víctimas. Él me hizo y yo le hago. Él me dijo y yo le contesté. Él me hizo algo y yo me quedé bien amargada de mi corazón. Y Dios conoce los pensamientos, las motivaciones del corazón. Por eso yo le decía, hermana, nosotros tenemos que aprender a limpiar nuestro espíritu de todas estas cosas. Porque ¿sabe qué? Dios va a decir, no, aquí no hay víctimas. No, yo te vi, mija. Yo te vi que dijiste, que hiciste, que enojaste. Pues no. Él ha visto nuestras obras, ha escuchado nuestras palabras, nuestras motivaciones y nos dice, tú ya te hiciste tu propia justicia, no vengas conmigo. Y mi esposo siempre les decía, vengan conmigo. Si vienes primero conmigo, yo te voy a hacer justicia. Y las... ¿De acuerdo? Yo no entendía por qué él insistía tanto en esto, pero aún a mí en mi matrimonio me ha servido. Ven primero con el que hace justicia. No te agarres, porque todas somos así.
Nos agarramos a decir, a hacer y a deshacer y no vamos primero con Él, a que nos haga justicia. Vamos, y ya vamos a terminar, pero vamos allí a Primera de Samuel. Vamos, Primera de Samuel, y esta historia, hermana, ¿cómo a mí me ayudó? No te imaginas, yo pasé un tiempo en mi vida de que, pues sí, de que Dios me enseñó estas cosas y me enseñó a pedir justicia a Dios, ¿sí? Mire, dice la Biblia en Primera de Samuel 24 y vamos a estar allí, el 6 y el 7. Primera de Samuel 24, 6 y 7. Dice, bueno, lo podemos leer todas. Dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Fíjese, David tuvo como cabeza a una autoridad bien injusta, bien injusta. David solamente dice la Biblia que le hizo bien y Saúl andaba detrás de él para matarlo. Y todos sus pensamientos, todas sus motivaciones de su corazón era a ver si cae, a ver si lo matan aquí. Te pongo como jefe acá del ejército para ver si mueres con los filisteos. Te doy mi hija como esposa para... Todos sus pensamientos y sus motivaciones eran para mal. Pero David, fíjese lo que nos enseña aquí, dice, reprimió a sus hombres y les dijo, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, porque aunque sea él como sea, es la autoridad y es el ungido de Jehová. Y nosotras, hermanas, no reprendemos a nosotras mismas ni a nuestros hijos. No, pues tu papá, mira cómo es. Se los echamos a andar, ¿verdad? No, pues mira, dile, mira. Y levantamos nuestras manos. Y mire, esta es una cosa que nosotros necesitamos aprender. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, que yo le extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Dice la Biblia, si se lo sabe, dice, toda autoridad es puesta por Dios. Aunque no sea creyente, aunque no sea lo que debe de ser el marido, mi jefe del trabajo, aunque no sea, ¿verdad? No debemos de aprender, hermanas, a no levantar nuestra mano contra el lugar de autoridad. Dice la Biblia que la falta de respeto es una deuda que se tiene que pagar. Y la honra son deudas que se pagan, dice ahí en Romanos. ¿Sí? Entonces, a ver, como no me acordé bien, déjeme buscarle ahí en Romanos 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Sí? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjese, hermana, este asunto de respetar es bien importante. No, y de veras, nosotros decimos, no le hables así a tu papá. No, mira, trátalo bien. Mira, hija, y en vez de, no, pues, animar, refrenar. Mismo David dijo, él los refrenó. Segunda cosa, dijo, regresamos allá primera de Samuel, 24, 11. Dijo, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Fíjese, dice la Biblia que la mujer virtuosa le da bien y no mal todos los días de su vida. Eso solamente se logra limpiando nuestro espíritu.
no hay mal ni traición contra mí, porque ni modo que no nos dañen o que no nos afecten, ¿verdad? Y por último, dice, encomienda tu causa a Dios. En 1 Samuel 24:15, allá adelante, dice, si lo podemos leer todas últimas, es nuestro último versículo, dice, Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Hermanas, nunca vamos a estar solas, pero si nosotros no hacemos caso al consejo de la palabra de Dios, no nos va a ir bien. No nos puede ir bien. Dios no nos puede bendecir. Ahí arréglatelas tú sola. Pero dice David, Jehová juzgará entre tú y yo, entre tus maldades, de todo lo que has pensado contra mí, todo lo que me has hecho, Jehová lo juzga entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y Dios lo hizo. Y a la vuelta de la esquina, lo quitó y trató con él, ¿verdad? Entonces, pues vamos a considerar estas verdades y vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Ayúdenos, Señor, a considerar nuestros caminos, nuestras palabras, Señor, nuestras acciones y el fruto, el resultado que tuvieron mujeres que que pasaron por cosas, Señor, y que ellas decidieron ser obedientes, Señor. Ayúdenos a considerarlo en nuestras vidas. Bendiga a mis hermanas y todo esto se lo pedimos y rogamos. El resto del programa lo dejamos en sus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos en la Biblia para nosotros seguir en el camino del Señor. Gracias, hermana, por tan hermoso mensaje que habla en nuestras vidas, primeramente la mía, para ponerlo en práctica y honrar a mi Dios, mi Salvador. Tenemos 20 minutos de receso, tenemos pan y café para que podamos seguir con nuestras actividades del día de hoy. Hermana Katia, ¿nos haces el favor de orar por los alimentos a tomar, por favor? Amén.